hermanos. Yo les deseo un gran año, un año de muchas bendiciones, de muchas metas cumplidas, de sueños alcanzados, de retos superados, y que este 2019 Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y para mi esposa y para mí es una alegría estar con ustedes. Feliz año, hermano, primeramente. Y los hermanos de la iglesia de México también les mandan muchos saludos. Creo que Dios tiene grandes cosas. Y quiero hablar acerca de la iglesia de Antioquía, hermano, una iglesia pilar. Pero antes de hablar de la iglesia de Antioquía, vamos a hablar de la iglesia de Jerusalén. Vamos a hablar un poquito de la palabra, de un poquito de historia. Y al final, hermano, vamos a hacer un llamado a la iglesia. Y al final creo que va a haber un momento de mucha reflexión de lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, porque a todos Dios nos ha bendecido. Así que acompáñenme en una oración. Señor Dios de los cielos, gracias por esta mañana, por esta tarde. Quiero agradecerte, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, cómo has bendecido a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a la iglesia en Cuernavaca, a la iglesia en la Ciudad de México, a la iglesia de Dios en todo el país, en el mundo entero. Señor, queremos que este 2019 sea un año para honrar tu nombre, para crecer espiritualmente, Dios, y para lograr, Padre, lo que hemos deseado, y también queremos alcanzar tu llamado y tus propósitos también en nuestras vidas. Quédate en esta clase, en este llamado, en este momento, Dios, muy importante. En verdad, Dios, quédate con nosotros, y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, este diciembre, un poquito antes de entrar a la clase, este diciembre creo que para todos fue un gran diciembre con la familia, con las reuniones, con reencuentros. En ese diciembre para nuestra familia fue especial porque por parte de mi esposa, su familia, fuimos a visitar a sus primos, a su tío, a Saltillo, primos que no los veíamos de hace 15 años. Entonces fue muy padre vernos otra vez, reencontrarnos. Mis hijos estaban chiquitos y sus hijos también de ellos, y ahora eran ya jóvenes, ya algunos adultos. Fue fantástico. También por parte de mi familia, por parte de mi mamá, nos encontramos aquí en Cuernavaca. Mi familia es de aquí, algunos tíos y primos de Cuernavaca, de Jojutla, de Tlaquitenango. Y fue especial también vernos con nuestra familia, con mis primos, y platicar y como actualizarnos, ¿verdad? Y vernos, y lo que fue un gran momento. Y es muy especial para mí que hoy mi prima Magda esté aquí con nosotros, y ella y su esposa está aquí, vive aquí en Cuernavaca, y gracias, prima, es una alegría tenernos aquí, a mi primo, también muchas gracias, y bueno, también es una alegría estar con David y Eva, también aquí hermanos, amigos, compañeros de batalla, de esos hermanos y amigos que dices, yo de aquí estoy luchando, nada más pienso en David, y él seguramente también está luchando en Cuernavaca. La iglesia de Jerusalén, hermano, la primera iglesia, ¿sabes? Dando la historia, vamos a leer Hechos 2:43. Dice así: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Vaya iglesia de Jerusalén, después de la prédica de Pedro y después de que se bautizan 3,000 personas ese día, la iglesia se empezó a formar y empezó a solidificarse. Y aquí vemos en estos versículos cómo era esa iglesia. Dice la escritura que estaba muy unida, que compartían el pan. ¿Sabes? La iglesia de Jerusalén nos da muchas lecciones. Era la primera iglesia establecida ya en el mensaje de Cristo, la iglesia más importante en la ciudad principal de los judíos, en esa zona del mundo. Obviamente este llamado se lo hace Jesús, le hace llamado a estas personas a predicar el mensaje a todas partes, a los discípulos que tenían. Los creyentes aprendieron la fe, abrazaron el compromiso, aprendieron a compartir, a cuidarse, a ayudarse en las necesidades, a partir el pan, comían juntos. Dice la escritura que así era la iglesia. Qué increíble iglesia, hermano.
Creo que nos da una gran lección de cómo podemos ser. Se reunían en el patio del templo, en las casas, y hacían muchas cosas juntos. ¿Sabes? Dice la Escritura que crecía fuertemente en personas, en convertidos. Dice la Escritura que incluso sacerdotes judíos se convertían, personas del gobierno se convertían, mucha gente se estaba convirtiendo. Es una iglesia así, era especial estar. Yo creo que muchos de los que estaban en esta iglesia estaban fascinados. De los que se convirtieron, de esos 3,000 que se convirtieron, que venían de muchos lugares, muchas ciudades cercanas, no se querían ya regresar a sus ciudades, se querían quedar ahí porque la iglesia era algo muy increíble. ¿Sabes? Lo único que tal vez nos hace pensar un poco de esta iglesia es que la iglesia no salió a predicar. Todo el mundo se quería quedarse ahí. Salió hasta que llegó el momento de la persecución. Después de la persecución en Hechos 8, vamos a leer la Escritura. Hechos 8, versículo 4, dice así: pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Y Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Después de que empezó la persecución contra los cristianos, muchos de nuestros hermanos que estaban en la iglesia en Jerusalén tuvieron que salir huyendo. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, se tuvieron que esconder y tuvieron que seguir predicando la palabra a escondidas, y aún así el mensaje iba creciendo. Pero muchos de los que estaban en la iglesia en Jerusalén tuvieron que salir a Galilea, a Samaria, a Judea a predicar el mensaje. Felipe era uno de ellos que salió y empezó a predicar. Y así es como el mensaje, tal vez un poquito a fuerza, un poquito de empujón, tuvo que mover la iglesia, Dios, la iglesia de Jerusalén, para que saliera. Imagínate, el grupo de liderazgo de la iglesia de Jerusalén era este. Vamos a leer Hechos 15, 22. ¿Quién eran los líderes de esta iglesia? Dice: los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos entre ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, no hombres de importancia entre los hermanos. ¿Quién era el grupo de liderazgo en Jerusalén? Solamente los apóstoles, nada más, y ancianos. ¡Qué increíble iglesia! En esta actitud de compartir, de ayudarse, de amarse, dice la Escritura que no había necesitados en la iglesia, porque cuando alguien estaba necesitado, dice que los hermanos que tenían terrenos los vendían para cubrir las necesidades. No, pues con razón nadie quería salir de Jerusalén. ¿Sabes? La iglesia en Cuernavaca es una gran iglesia. Y tú llegas aquí y ves las alabanzas y ves a los hermanos. ¿Quién se va a querer ir de Cuernavaca? El sol, los balnearios, las amistades. Así algo pasaba parecido con Jerusalén, porque era tan abundantemente bendecida por Dios en la iglesia, con sus líderes. Imagínate escuchar a predicar a Pedro, a Juan. No, pero el que se llevaba, ¿sabes quién era? Tomás. Porque solamente lo que hizo Tomás de dudar de Jesús y que tenía que meter el dedo en las heridas para creer, era una historia que todo el mundo sabía. Entonces todo el mundo estaba esperando la prédica de Tomás para ver, a ver Tomás, ¿ya crees? ¿Ya crees sin haber visto? Pero imagínate escuchar a ellos y ver a los ancianos, ver a los hermanos que estaban dirigiendo esa iglesia. Era con razón Dios estaba bendiciendo, porque cada hermano, cada hermana estaba dando su corazón y su vida entera. Así era la iglesia de Jerusalén. Amén. Pero sabes, después de la persecución también llegaron algunos hermanos a Antioquía. Y vamos a hablar de Antioquía, que se volvió una iglesia pilar también. Mira lo que dice en Hechos 11, 19 al 21. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron
en el Señor. Aquí vemos cómo de rebote llegaron algunos hermanos a Antioquía. Primero fueron a Chipre, a Fenicia, y de rebote fueron a Antioquía y empezaron a predicar. Al principio solamente a los judíos, pero después empezaron a predicar a los demás personas, a los gentiles, a los griegos. Empezaron a predicar, y dice la Escritura que el Señor estaba con ellos, y muchos creyeron en el Señor, dejaron sus antiguas creencias. Y fue esta una iglesia, hermano, es la segunda iglesia que menciona la palabra en el libro de los Hechos, y empezó a ser una iglesia de gran importancia. Dice la Escritura, podemos aprender que después de la persecución llegaron a esta ciudad, y los creyentes de ese lugar, las personas abrazaron la fe, comprendieron el compromiso, fueron agradecidos con el Señor Jesús, empezaron a predicar. Es aquí en Antioquía donde por primera vez se les da a los creyentes el nombre de cristianos. En ninguna otra ciudad antes, porque las personas de la ciudad, al ver a ellos, al ver sus convicciones, su amor, su valor, sus fortalezas, pensaron y vieron en ellos a Cristo. Y es por eso que les llamaron cristianos. Por eso cuando una persona se le puede llamar cristiano, cuando en verdad en su vida refleja la vida de Cristo. No porque cree en Él, o porque ha escuchado de Él, o porque cree que existe, sino solamente porque en su vida refleja la vida de Cristo. Es un desafío para cada uno de nosotros, hermano. Nosotros reflejar la vida de Cristo. Y es así cuando podemos aceptar ser llamados cristianos. Amén. El aceptar este gran nombramiento. Amén. ¿Sabes? El ser llamado cristiano, hermano, es un gran honor. Así Es un gran privilegio. privilegio. Sí, responsabilidad. Mencionar al Hijo de Dios. Gracias, hermano. Ser llamados como el Hijo de Dios, hermano, nos tiene que tirar, nos tiene que rendir ante Dios. Amén. Y fue aquí en esta ciudad donde por primera vez se les dio el nombre a los cristianos. Aprendieron a servir, aprendieron a ayudar. Es una de las cosas que mencionan algunos versículos después, que cuando la iglesia de Antioquía supo que la iglesia de Jerusalén estaba pasando hambruna, una crisis fuerte, ¿sabes qué hicieron? Lo hemos leído, ¿verdad, hermanos? Mandaron ayuda. Hicieron una colecta especial. Sí. Juntaron, se escucharon, ¿sabes que nuestros hermanos de tal iglesia están en necesidad? Vamos a juntar dinero, provisiones, y vamos a mandárselas. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble iglesia. Así es, cuando una iglesia sabe que otra iglesia está pasando necesidad, el corazón se le mueve y busca la forma de ayudarlos. Es lo que pasaba. Una iglesia misionera, definitivamente. Es aquí la iglesia donde Pablo, el apóstol, después de convertirse, después de dejar el partido fariseo y se vuelve cristiano creyente y es entrenado en esta misma iglesia, empieza su vida misionera, sus viajes misioneros. Esta fue la ciudad donde fue base para sus 3 viajes misioneros. Lo que sabemos es que Pablo predicó en 17 ciudades donde plantó iglesias, en diferentes países, en diferentes continentes. Es lo que sabemos, a lo mejor son más, porque es lo que está en la Biblia. Y yo creo que seguramente son muchas más ciudades. Una iglesia misionera. ¿Sabes? Hechos 13, aquí es lo que leemos, Hechos 13, versículo 4, dice: enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y ahí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Y aquí empezó estos viajes misioneros de Pablo, una iglesia misionera definitivamente. Porque envió hermanos, envió personas y estableció iglesias y dejó hermanos ahí, muchas veces convertidos en esas mismas ciudades, pero también hermanos de otras ciudades que apoyaban esta labor misionera. Increíble, una iglesia pilar definitivamente. Pero ¿quién era el grupo de líderes de esta iglesia? Mira lo que dice en Hechos 13, versículo 1. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el negro, Lucio de Cirené, Manahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo.
Dice la escritura que el grupo de liderazgo que había en esta iglesia eran profetas y maestros. Wow. Impresionante, ¿verdad? Profetas y maestros. Después las escrituras hablan que la profecía y varios roles de liderazgo que había en las primeras iglesias dejaron de existir. Pero en ese momento todavía existían profetas y había maestros. ¡Qué gran iglesia! Sí. ¡Qué gran iglesia! Sí. Por eso es una iglesia pilar definitivamente. Podemos aprender de lo que Dios hace en estas iglesias. Pero iglesias pilares en nuestro país, hermanos. Quiero compartirles la gran fortuna que tenemos a nivel país, a nivel nacional, de ver que hay iglesias pilares en ciertas zonas de nuestro país. Quiero compartirles la iglesia de Tijuana. Amén. Es una iglesia pilar. Fue plantada hace muchos años, pero ella está evangelizando esa zona de nuestro país, esa esquina norte de nuestro país. Ahí está nuestra iglesia, son más de 200 discípulos. Tiene la iglesia de Mexicali, el año pasado plantaron la iglesia de Ensenada. Están trabajando en esa zona. Ellos están encargados de mandar la misión a Hermosillo, Sonora, en los próximos años. Entonces, esa iglesia está haciendo una gran labor, hermano, en esa zona de nuestro país. Pero otra iglesia pilar también es nuestra iglesia de Monterrey, una iglesia de más de 500 discípulos, y están ayudando a esas iglesias que están en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Culiacán, Sinaloa. También tiene una pequeña misión en Saltillo, Coahuila. Pero esa iglesia de Monterrey está funcionando como pilar en esas iglesias, ayudando y dirigiendo la ayuda. También otra iglesia, hermano, que es increíble saber que tenemos una iglesia pilar en Guadalajara. Amén. Ha sido increíble porque en los últimos años ha estado plantando misiones. La iglesia de Guadalajara plantó la misión en Zacatecas, en León, en Tepic, y el año pasado plantaron la iglesia en Colima. Entonces, esa iglesia, hermanos, ha estado trabajando en esa zona del país, plantando, enviando, sirviendo, siendo una iglesia pilar en nuestro país. Otra de las iglesias pilares es la iglesia en la ciudad de Puebla. También muchos años plantada, hermanos, sirviendo, dando. Es una iglesia pilar para esa zona. Ellos están ayudando y sirviendo a la iglesia de Veracruz y la iglesia de Tlaxcala. La iglesia, perdón, me faltó este dato, la iglesia de Guadalajara son más de 200 discípulos, la iglesia en Puebla son más de 400 discípulos, y son iglesias que están sirviendo y siendo esta parte pilares. La iglesia de la Ciudad de México es una iglesia de más o menos 3.800 discípulos. Tenemos 15 iglesias que estamos sirviendo. Amén. Pero solo te quería, hermano, mostrarles las otras iglesias pilares que teníamos en la iglesia. ¿Sabes? Este año, hermanos, el sueño que tenemos es que la iglesia de Cuernavaca se convierta en una iglesia pilar. Amén. Una iglesia pilar, hermano, para esta zona del país y para esas ciudades. De hecho, el mes de noviembre del año pasado tuvimos nuevamente un retiro con todos los líderes de las iglesias, todos los ministros de las iglesias de todo el país. 32 iglesias, hermano, nos reunimos ahí. Entonces nos faltaron más o menos como 2 parejas de líderes. Por alguna razón no pudieron estar, pero es ver todos los líderes, hermano, que tenemos sirviendo en las iglesias. Fue muy especial. Y ahí, hermano, fue cuando presentamos por primera vez este grupo de iglesias, que queremos que la iglesia de Cuernavaca sea la iglesia pilar, pero que esté, hermano, dirigiendo un grupo de iglesias, que los voy a mencionar, seguramente ya se las saben, pero le hemos llamado Centro Pacífico. Bueno, yo le pongo así, creo que David le pone Pacífico Centro, pero parecido, ¿no? Y la iglesia de Cuernavaca, hermano, creemos con todo el corazón, no a ciegas, porque creo que Dios ha mostrado también varias cosas que hoy se las quiero comentar, que la iglesia en Cuernavaca puede ser una iglesia pilar en el país. Así es. ¿Sabes? Así es. Y queremos que sea una iglesia pilar porque está ayudando a 2 iglesias más, la iglesia de Cuautla, que está aquí, nuestros hermanos de Cuautla, y la iglesia de Acapulco, hermano, también Guerrero, está ayudando, sirviendo. Entonces queremos que la iglesia de Cuernavaca sea una iglesia pilar en esos 2 estados de la República, y que se encargue, hermano, de evangelizar, de entrenar, de servir, de capacitar a las iglesias que tenemos, pero también, hermano, pensar en las próximas iglesias que tenemos. Amén. Por delante. Amén. Que ir a plantar. Yo sé que nadie quiere ir porque la iglesia de Cuernavaca es increíble, pero ¿sabes qué?
te vamos a perseguir para que salgas. Vamos a hacer la persecución como la hicieron en la iglesia de Jerusalén. Porque es la única forma, hermanos, como Dios mueve cosas para llevarnos. ¿Sabes? Hemos hablado esto con David y Eva desde el año pasado. Hemos estado orando, hemos estado trabajando, hemos hablado con sus líderes de sectores, hemos hablado con su comité financiero, hemos querido preparar esto, hemos orado. Y creo que Dios, hermano, ha estado trabajando para que en verdad esto, cada uno de ustedes que son miembros de la iglesia en Cuernavaca, lo pongan en el corazón, lo pongan en la mente. Porque si queremos que la iglesia de Cuernavaca sea una iglesia pilar, todos tenemos que participar, todos tenemos que contribuir, estar dispuestos, porque hay mucho que hacer. Y creo que Dios quiere que tomemos esto. La iglesia de Cuernavaca, hermanos, yo le decía a David, descríbeme la iglesia en algunas palabras. Le decía amorosa, fiel y animada. ¿Sí es así, hermano? Sí, la iglesia es súper animante, ¿sabes? Yo he escuchado al hermano que estaba dirigiendo la alabanza, increíble, ¿eh? O sea, por eso creo que es tan especial la alabanza que tienen. Esto lo pueden reproducir en otras iglesias, pueden ayudar a que otros lo tengan. Al hermano hay que mandarlo a Acapulco, a Cuautla, ¿no? Para ayudar a la iglesia. Esa es la función de una iglesia pilar, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo estoy aquí muy bien, ¿no? Disfrutando del calorcito, pero es que nuestras iglesias de Acapulco y Cuautla vamos a servirles de esa forma para que ellas después puedan ayudar a otras iglesias. ¿Sabes? Creo que ha sido de gran bendición la iglesia ha crecido, la iglesia ha estado dando su corazón, ha estado fortaleciéndose. Como te decía, esta iglesia, hermano, queremos que sea esta iglesia, la iglesia pilar de esas tres iglesias: Cuernavaca, Acapulco y Cuautla. Están formando ese grupo de iglesias, y esta iglesia, hermano, definitivamente Dios la está llamando a ser esta iglesia pilar. Es una iglesia misionera, hermano. Una iglesia misionera. Hay muchos lugares donde ir en este estado de Morelos y en el estado de Guerrero. Hay muchos lugares, hay muchas ciudades que plantar. Ahí está Tepoztlán, que ya tenemos algunos hermanos ahí, ¿verdad? Yo sé que todos van a querer ir a Tepoztlán, pero ¿dónde vamos a mandar a algunos? Pero, hermanos, es la visión que Dios quiere tener, porque ha bendecido mucho la iglesia. Hay muchos hermanos, hermanas que Dios ha bendecido y que les ha dado dones y que los deben de utilizar para honrar a Dios. Amén. ¿Sabes? Quiero contarles, hace algunos años un hermano de la Ciudad de México, él es de Zumpango, Guerrero, y él tiene una empresa en la Ciudad de México. Él es un hermano de mucho tiempo, fue a estudiar a la ciudad, se convirtió, empezó a trabajar, puso su empresa, Dios lo ha bendecido muchísimo, y él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que plantemos la iglesia en Chilpancingo, Guerrero. Amén. Dice, yo pongo el dinero y tú pon al equipo misionero. Dice, órale, no se te vaya a olvidar, hay que recordarle, ya pasaron unos años, hay que recordarle. Pero hermanos, Guerrero debe ser plantada por la iglesia de Cuernavaca, Chilpancingo, Guerrero. Amén. Y junto tal vez con otras iglesias que puedan participar. Pero Dios, hermano, está moviendo cosas para que así sea. Amén. Hay mucho que hacer, muchos municipios. Yo les pediría que ahí que pongan atención en Jujutla y en Tlaquetenango, pues de ahí de mi familia. Que sean las primeras, por favor. Yo sé que Dios está utilizando a muchas personas, y que Dios siempre ha utilizado a través de la historia este sueño de evangelizar el mundo. Pero otra de las cosas, hermano, que creo que Dios está mostrando que la iglesia en Cuernavaca puede ser esta iglesia pilar es por su grupo de liderazgo. Amén. Es una foto ya de hace algunos años, tal vez algunos nos faltan ahí. Pero, hermano, la iglesia en Cuernavaca, déjame decirte esto. El año antepasado, mejor dicho, como ustedes saben, David fue nombrado evangelista y Eva consejera de mujeres. Amén. Entonces esta iglesia, hermano, tiene un evangelista y consejera de mujeres. Dios desde hace 2 años estaba como poniendo este camino. El año pasado, hermano, empezó nuestro hermano Norberto a ser entrenado para ser un anciano. Increíble, ¿no?
Y eso, hermano, está dando caminos. Ahora también Miguel y Miriam, sí, ¿verdad? Ahí David y Eva estuvieron orando, moviendo ahí sus influencias, no sé qué, y llamando a Estados Unidos. Nuestros hermanos de la iglesia de Los Ángeles, de la Sociedad Misionera de MCA, pudieron dar un apoyo para contratar a Miguel y a Miriam para trabajar tiempo completo en el ministerio de universitarios, para los jóvenes. No, increíble, hermano. Y todo esto Dios ha estado trabajando. Pero mira, desde hace muchos años, creo que el grupo de liderazgo de Cuernavaca ha sido bendecido. Tienen grandes líderes de sectores, grandes líderes de ministerios. Los campamentos que hacen son famosos. Tal vez ustedes no lo ven así, o tal vez sí, pero son famosos en las iglesias de todo el país. Varios hermanos quieren venir porque han escuchado cómo Dios lo utiliza para convertirse. Yo sé que hermanos aquí han estado invertidos en todo esto, como en muchas otras cosas. Dios, hermano, está trabajando mucho. Ahora también tenemos un comité financiero donde están nuestros hermanos Luz, Eusebio y Norberto también, como el comité financiero, y estamos trabajando para que la iglesia, otra de las señales es que la iglesia en Cuernavaca es autosuficiente, hermano. Sí. Es autosuficiente. Y queremos, hermano, que como iglesia Pilar pueda seguir creciendo en el área financiera para poder ayudar y mandar misiones a otros lados. Y esos hermanos también han sido increíbles. Amén. Y hermanos y amigos tales que también nos acompañan, es de mucha seguridad lo que Dios hace en la iglesia. Hay hermanos que están cuidando de esta labor financiera, de las ofrendas, que sea utilizada junto con su evangelista y consejera de mujeres y también otros grupos de líderes del sector, que el dinero sea utilizado para honrar a Dios, para la iglesia. Eso es, hermano, una bendición tener un grupo así. Pero es el grupo de liderazgo. A mí me hace pensar, hermano, y yo creo que a varios nos hace leer, la iglesia de Cuernavaca, Dios la está llamando a ser una iglesia Pilar. Amén. ¿No crees, hermano? Sí. Pero este 2019, hermano, hoy es un momento histórico, un momento especial, hermano, porque de aquí en adelante queremos establecer todo esto. Y algunas cosas ya Dios las estableció y queremos que siga bendiciendo la iglesia, hermano. Hay mucha bendición en esta iglesia. Yo sé que se ha movido, pero Dios quiere llevarla a un punto mucho más alto. Entonces, hermano, hay varios retos, hay varias áreas a desarrollar en la iglesia y queremos compartírselas porque queremos que todos participen. Y es un buen momento para pensar en Dios, pensar lo que ha hecho Dios a tu alrededor. Y si hay alguna situación, algunos pensamientos no arreglados, estamos arreglando. Dios quiere llevar la iglesia a ser esta iglesia Pilar. Áreas, hermano, tenemos que desarrollar más esta visión de la iglesia Pilar y vamos a establecer planes. Un ejemplo, la iglesia en Cuernavaca tiene que estar trayendo a los hermanos de líderes o hermanos de Acapulco, hermanos o líderes de Cuautla a ser entrenados aquí en la iglesia. Van a tener más visitas, más entrenamiento. Todo esto vamos a empezar a desarrollar. Estamos en busca, hermano, de alguien que pueda tomar el rol de maestro para la iglesia. Entonces, alguien que ame a Dios, que es espiritual, que le gustaría desarrollar este rol en la iglesia. Hay todo un programa, podemos hablarlo, pero estamos buscando, hermano, para equipar más a la iglesia de Cuernavaca. Realmente las finanzas, hermano, es un área también muy importante en una iglesia Pilar para poder apoyar a las demás. Queremos y creo que Dios hay un momento que nos está llamando de reflexionar en nuestras ofrendas. La estoy dando con generosidad, con gratitud. Si no la estoy dando, ¿por qué? Hay que solucionarlo, porque creo que todos, hermanos, si todos pensamos que somos una iglesia Pilar, creo que eso es una parte importante. También, como te decía, va a ser un centro de entrenamiento y misionero para toda esta parte del país. Debemos ver hermanos saliendo a hacer, plantando iglesias, siendo misioneros en otras iglesias, en otras ciudades. Todo esto lo vamos a desarrollar. Y algo que creo que sí la iglesia en Cuernavaca está avanzada en esto es en la siguiente generación. Esos jóvenes solteros o universitarios o jóvenes, ¿verdad? Que queremos enfocarlos. Dios los va a utilizar de muchas formas, pero me alegra que la iglesia en Cuernavaca tiene un buen grupo de jóvenes, de universitarios, de solteros jóvenes. Me animó muchísimo la boda que apenas tuvieron, ¿verdad?
de esos hermanos que vinieron a la iglesia desde pequeños, ¿verdad? Y se casaron. Qué alegría, hermano. Otra señal, ¿no? Otra señal que Dios está trabajando en la iglesia. Muy bien, para terminar, y yo sé que tal vez a nuestros amigos todo este estudio de las iglesias, espero que les haya hecho sentir lo importante que es una iglesia. No en el concepto tradicional que tenemos que es una iglesia, sino la iglesia que Dios quiere y que muestra en las Escrituras. Necesitamos de la iglesia. Todas las personas necesitamos asistir a una iglesia. No la iglesia que me queda más cerca, sino la iglesia que está más cerca de la palabra de Dios. Amén. En Mateo 25 dice así: sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000, aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Esa es la parábola que muchos le llaman la parábola de los talentos, del dinero. Nos enseña grandes lecciones de vida y de actitud. ¿Sabes? Vamos a hablar de esto. Dice en el versículo 14, y cuenta esta historia. Dice: llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. ¿Sabes algo que aprendemos en este versículo? Dios, este hombre es como Dios, ¿verdad? Da su dinero y quiere que lo cuide. ¿Sabes? Dios, hermano, es el que da a nuestras vidas muchas bendiciones. Nos da talentos, nos da dones. Y Él quiere que lo cuides. Así es. Es interesante porque Dios sabe a quién darle. Así es. ¿Por qué Dios no le dio al que recibió 1,000 las 5,000? Porque sabía a quién dar. Lo increíble es que a Dios da a todos. Así es. A veces estamos pensando: ¿por qué Dios a mí no me dio las 5,000 y nada más me dio 1,000? ¿No? Ajá. Dios sabe por qué. Sí. Porque a lo mejor con las 5,000 te hubieras vuelto loco, te hubieras comprado un Jetta o no sé, ¿verdad? Y hubieras desperdiciado el dinero. O te hubieras ido un mes a Acapulco, ¿verdad? Por algo, Dios sabe a quién dar. Y si Dios te ha dado a ti, es para que lo cuides. Aquí dice: a uno de ellos le entregó 5,000, a otros 1,000 y a otro 1,000, 2,000 y 1,000, según su capacidad. ¿Sabes? Dios sabe
nuestras capacidades, Sí. nuestras oportunidades. Y Dios nos da dones también para manejar todo esto. Y sabes, Dios nos dio a todos dones, y inteligencia o habilidades o talentos. Dios nos da a todos, a todos. Y lo interesante de este versículo es cómo Dios le da incluso a los que no creen, a los que sí creen, Así es. a los del norte, a los del sur, a los altos, a los bajitos, a todo mundo Dios da, porque Él nos conoce y Él es el que nos dio los dones que tenemos. Pero después dice, entonces se fue de viaje. Este es lo impresionante de este versículo. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. ¿Sabes? Dios nos da, Dios sabe a quién dar, pero nos deja decidir qué hacer con lo que nos da. Wow. Y eso, hermano, lo que nos toca a todos nosotros. Sí. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Ajá. Vas a tener la actitud de estos dos hombres que le dieron 5,000 y 2,000 y que fue, hizo negocio y se movió y tal vez se arriesgaron, pero al final Dios les bendijo y produjeron mucho más. O vas a ser como ese hombre que escondió el dinero, que tal vez no se esforzó, que tal vez pasó algo, ¿verdad? ¿Sabes? Eso es lo increíble de Dios. Dios te da, pero tú decides qué hacer con lo que te da. ¿Sabes? La iglesia en Cuernavaca ha recibido mucho, hermano. Así es. Y nuestras Así vidas han es. recibido mucho, nuestras familias han recibido mucho. Así es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Así ¿Qué va a hacer la iglesia en Cuernavaca con lo que Dios me ha dado? Amén. Después de todo lo que hemos visto. Sí. Va a tomar el sueño de ser una iglesia pilar. Wow. Vamos a ir aprendiendo. En el versículo 19, mucho tiempo después, volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuenta con ellos. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios nos pide cuentas. ¿Sabes? Que va a haber un momento que Dios te va a pedir cuentas de lo que te dio. Si te dio un talento, o 2 o 3, o si te dio 5,000 o 10,000, o 1 peso, o 100 pesos. Pero ¿sabes qué? Ten por seguro que Dios te va a pedir cuentas con lo que Él te dio, con la bendición o el don que te dio. ¿Sabes? Cuando alguien es consciente de esto, dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Sí. Tengo que hacer algo. Porque Dios un día me va a pedir cuentas de esto. Y versículo 23 dice, cuando llegue y hace cuentas, a 2 de ellos le dice, tú eres un empleado bueno y fiel. Aquellos que produjeron algo. Pero cuando habló con el empleado de 1,000 y que no hizo algo con lo que recibió, y si tú eres un empleado malo y perezoso, ¿se acuerdan? Sí. Y la respuesta que este hombre da es, porque tuve miedo. Tuve miedo. ¿Sabes? Muchas veces estos temores, estas inseguridades, estos miedos nos paran, nos limitan, Así nos es. hacen hacer tonterías Ajá. con lo que Dios nos ha dado. Sí. ¿Sabes? Cierto. Si tienes miedo de usar el talento que Dios te dio, puedes padecer muchas cosas. Sí. O si tienes miedo de utilizar las riquezas o las bendiciones que Dios te ha dado, te vas a ir por otros caminos. Sí. Y te voy a dar un gran consejo. Si no eres de esos que toma iniciativas y corre y hace y se arriesga, ¿sabes qué? Entonces, ponte en las manos de alguien que pueda ayudarte a utilizar bien los dones o talentos que Dios te ha dado. Wow. Ponte a alguien, pégate a alguien, permite que en tu vida alguien te enseñe a utilizar bien lo que Dios te ha dado. Amén. Si te ha dado inteligencia, si te ha dado un buen trabajo, si te ha dado una habilidad deportiva o artística, permite que alguien te entrene, te ayude. Amén. Muchas veces andamos en la vida solos, sin pedir ayuda y sin recibir consejos. Y después seguramente Dios te va a entrenar para que después tú lo puedas hacer solo. Pero no desperdicies el don o las bendiciones que Dios te ha dado.
¿Sabes? Amén. Después de esto, el hombre hace un juicio hacia él, dice: eres malo y perezoso. Y después viene la resolución de todo. El que fue fiel en lo poco, se le pondrá a cargo de mucho más. El que Amén. fue infiel en lo poco, hasta eso poco, se le Se le quitará. quitaba. Hermanos, ¿qué ha sido? ¿Un hombre fiel y bueno? ¿O un hombre o una mujer mala y perezosa con lo que Dios te ha dado? Hay un gran peligro, o una gran bendición. Sí. Ajá. Puedes tener mucho más de lo que Dios te ha dado, Así es. o eso que te ha dado Dios se te puede quitar. Es un buen momento de tomar decisiones. Entonces, a la iglesia venimos a tomar decisiones, ¿verdad? Amén. No venimos a escuchar una clase de historia o de buena onda. No. En verdad, la iglesia es para tomar decisiones porque el mensaje es de Dios, Así porque es. la palabra es de Dios, Sí. porque es de vida o muerte. Así es, de salvación o perdición. ¿Sabes? Y quiero dejarles con esta pregunta: ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Qué va a hacer la iglesia en Cuernavaca con lo que Dios te dio? Wow. Hermanos, que Dios les bendiga.